Así como está de pie, lo voy a invitar que abra su Biblia al capítulo 5 de la epístola del apóstol, de la primera epístola del apóstol Juan. Vamos a continuar en esta noche con el estudio. Gloria al Señor. Capítulo 5, nos quedamos en el verso 14, si no estoy mal, 14, pero vamos a leer desde el 13. Vamos a leer del versículo 13 al 21. Gloria al Señor. Cuando lo tengan me dan un amén. Bendito el nombre del Señor. Leemos la palabra en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Amado Dios, en esta noche te damos gracias por la bendición que hoy tenemos, Señor, de poder estudiar tu palabra. Gracias porque ya has hablado a mi vida y yo sé, Señor, que esta palabra trae fortaleza a nuestras vidas y a través de ella somos edificados. Ayúdanos, Padre, que no únicamente tengamos el conocimiento, sino que podamos llevar a la práctica tu santa y bendita palabra. Te doy gracias por darme este privilegio, Señor, de hoy compartir este estudio, Señor, que estoy segura será de bendición. Amén, amén, amén. Puede tomar su lugar. Sean todos bienvenidos una vez más. Y bien, como decíamos al principio, ¿verdad? Estamos estudiando el día de hoy, pues vamos a la conclusión del capítulo 5 de la epístola primera del apóstol Juan. Estoy segura que este estudio está siendo de mucha bendición. Amén. Y yo quisiera, antes de entrar en el estudio, ya que hoy vamos a dar la conclusión, yo quisiera saber si alguno aquí, algo que le haya impactado, algo que haya aprendido, algo que usted todavía no lo conocía, pero a través de estos estudios de la primera epístola del apóstol Juan, usted está aprendiendo. ¿Habrá alguien que quiera compartir algo? Levánteme su mano. A ver. Gloria a Dios. ¿Ninguno? Amén. Hermana Natalie, no sé si hay un micrófono por ahí. Vamos a escuchar a hermana Natalie. Es importante, ¿verdad?, que sepamos, ¿verdad?, lo que usted está aprendiendo. Amén, amén, gloria a Dios. Esta carta, ¿verdad?, hemos aprendido mucho sobre el amor que debemos de tenernos los unos por los otros como hermanos en Cristo. Y
La clase pasada que daba el hermano Antonio a mí me encantó. La manera en que el apóstol Juan, ¿verdad?, presenta al Dios Trino, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad?, que es algo que la iglesia necesita conocer, que tenemos ese Dios Trino y que se manifiesta en nuestras vidas y le conocemos. Amén. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos a ver. Ya hemos estudiado 4 capítulos y medio, hoy terminamos. Pero gloria a Dios, yo estoy segura que algo el Señor ha hablado a sus vidas y en esta noche pues vamos a continuar. Haciendo un resumen de la carta de Primera de Juan, el apóstol Juan se centra en la importancia del amor y la verdad y la comunión con Dios. Es importante, si nosotros hemos venido estudiando y hemos hablado acerca del amor, eso es número 1. Y el apóstol Juan, a través de esta carta, busca fortalecer la fe de los creyentes. Y esto es bien importante, mi hermano amado, porque cada vez que nosotros nos reunimos para estudiar la palabra, algo tiene que pasar. No es solamente un entretenimiento, no es solamente, hoy hay estudio bíblico, tengo que ir. No, cuando estudiamos, nosotros debemos de recibir esa palabra y que esa palabra quede en nuestro corazón y que seamos fortalecidos en nuestra fe en Dios. Amén. Recuérdense que hay un versículo que siempre se lo menciono, dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, nuestra fe debe aumentarse. Amén. ¿Está conmigo en esta noche? Gloria a Dios. El amor como señal de fe. Juan destaca que el amor a los hermanos es una señal, es lo que a nosotros nos distingue y eso es la verdadera fe. Amén. Mira esto, el amor entre nosotros, esto es tan importante. Nadie puede decir que ama a Dios a quien no ha visto y no está amando al que está al lado suyo. Entonces, ¿verdad? Lo que nos distingue a nosotros es que si amamos a Dios, también amamos a nuestro hermano. Amén. Y esa es la prueba de haber nacido de Dios, de haber nacido de nuevo. En San Juan, Primera de Juan capítulo 2, versos 9 y 10 dice la palabra del Señor: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Verso 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Estoy haciendo un resumen así rapidito, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad?, que estos estudios de la palabra se queden en nuestro corazón. También nos habla acerca de la verdad y la mentira. El apóstol apunta, ¿verdad?, señala algunas falsas enseñanzas, falsos cristos que existieron en el tiempo del apóstol, pero que hoy en día también existen. Amén. ¿Alguien sabe de alguna falsa doctrina? Están por todos sitios. Escuchamos a cada rato, ¿verdad? Muchas veces ahora por las redes sociales, a veces escuchan unos disparates de la palabra de Dios y todo, ¿verdad? Sacan los versículos de la Biblia y los ponen, los acomodan a su manera quieren acomodar la palabra del Señor. Entonces tenemos que tener cuidado. El apóstol Juan nos advierte, también enfatiza que la verdad se encuentra únicamente en Cristo y en sus mandamientos. Amén. ¿Estamos bien con esto? La verdad se encuentra solamente en Cristo y en su palabra. San Juan 14:6 dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. También recalca la importancia de la obediencia a su palabra, a la palabra de Dios. Y como evidencia a que estamos obedeciendo la palabra de Dios, tenemos amor los unos con los otros y tenemos comunión
los unos con los otros. Amén. Se repite bastante esto a través de esta epístola. También nos menciona la seguridad de la salvación. Juan nos ayuda a que debemos tener la seguridad sobre nuestra salvación, animándonos a perseverar en la fe. A través de la epístola de Juan, él nos anima a que cada día creamos lo que vamos en esta noche también a tocar un poquito más. Jesús como Hijo de Dios, Juan reafirma la divinidad de Jesús y su papel como el Salvador del mundo, combatiendo las herejías y las falsas doctrinas que negaban la naturaleza divina. Recuérdese que todo lo que está en contra de Cristo, ¿verdad? Quiere negar la divinidad de Dios, quiere negar que Jesús es Hijo de Dios. El amor de Dios, Juan recalca que el amor tiene su orden en Dios, quien amó tanto al mundo que envió a su Hijo Jesús para dar salvación. Analizando la epístola del apóstol San Juan y el evangelio según San Juan, recuérdese que el apóstol Juan escribió 5 libros, ¿verdad? Tenemos el evangelio de San Juan, las 3 cartas, las 3 epístolas y el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿verdad? Pero esta epístola tiene mucho, ¿verdad? Con el evangelio de San Juan, porque aquí nos habla del amor de Dios, y en el evangelio de San Juan también encontramos, ¿verdad? En San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces encontramos una similitud entre estos 2 libros. Amén. Juan advierte contra el amor al mundo y sus deseos, instando a los creyentes a amar a Dios y a sus hermanos en la fe. Vivimos en el mundo, recuérdese, pero no somos del mundo. Ahora sí vamos a entrar a los versículos que hemos leído, y encontramos que en estos versículos se repite la palabra, en estos versículos que leímos, no sé si usted se dio cuenta, pero mientras leíamos encontramos que hay una palabra que se repite 6 veces. ¿Alguien notó cuál es esa palabra? ¿Alguien la notó? Bueno, esa palabra que expresa aquí, que la expone el apóstol 6 veces, es esta palabra sabemos. Y nosotros sabemos. Y vamos al versículo 13, por favor. Versículo 13, ahí encontramos la primera, y dice el apóstol: para que sepáis, o para que sepan, para que sepamos, ¿verdad? Luego continúa en los siguientes versículos. Yo se los voy a ir mencionando a medida que lo vamos estudiando. Miren, el versículo 15 también encontramos, y dice: y sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahí tenemos 2, sabemos y sabemos. Es como que si el apóstol está concluyendo, dándonos a entender que ya lo sabemos, porque ya lo ha expuesto anteriormente. A estas alturas debemos saber muchas cosas de la palabra de Dios. No solamente saberlas, sino decretarlas en nuestra vida, que son una realidad todas estas promesas de la palabra del Señor. El apóstol declara que un creyente, en el versículo 13, si lo leemos nuevamente, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos? Mire, esto no es para una carta escrita para el mundo. Esto es escrita a los hijos de Dios, a la iglesia en general. Amén. Entonces el apóstol está diciendo acá: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Aquí el apóstol está hablando que nosotros hemos recibido vida eterna al creer en Jesucristo. Solo aquel que cree en el nombre del Hijo de Dios tiene
vida eterna. Lo que el apóstol está hablándonos aquí es de que nosotros debemos saber, debemos estar seguros que si hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, nosotros tenemos vida eterna. Amén. Y eso lo tenemos que tener nosotros seguro. No hay duda de esto. Amén. Yo me he encontrado con personas que todavía dudan de su salvación, estando en la iglesia, y dudan de su salvación. Esto no puede tener cabida en el corazón de una persona que se ha entregado a Cristo y que tiene la seguridad que nació de nuevo. Usted no debe tener la duda de que usted no es salvo o que no tiene vida eterna. Es algo que nosotros debemos de estar tan seguros, que si nosotros en este momento nuestros ojos se cierran en esta tierra, nosotros los vamos a abrir para una vida eterna en Cristo. Amén. Y esta es una seguridad que nosotros la tenemos que tener ahora. Amén. Tenemos que tener esa seguridad. Dice, les escribo para que sepan, ¿verdad? En estos versículos nos habla bastante del saber. El punto del apóstol es que debemos continuar creyendo, debemos mantenernos en nuestra creencia, seguir creyendo en el Señor, que Él nos lleva a su casa, que Él nos lleva a las mansiones que fue a preparar. O sea, cuando nosotros le aceptamos como nuestro Salvador, creímos, pero no termina ahí. Esto es algo que sigue cada día aumentándose. Tenemos que creer cada día. Esto es algo que tenemos que recordarlo a diario, que el Señor nos salvó y que tenemos vida eterna con Él. Si una persona abandona a Cristo, es un indicio que nunca recibió la vida eterna. Hermano, es tan importante la palabra de Dios, porque los que hemos conocido al Señor, hermano, ¿quién se quiere apartar de Él? Si una persona abandona a Cristo, es un indicio que nunca recibió la vida eterna. Es que ¿sabe qué pasa, hermano? Que experimentar a Cristo y la vida es algo demasiado maravilloso. Yo no sé cuántos se pueden gozar con esto. Experimentar la salvación, experimentar a Cristo es algo demasiado maravilloso como para decir, ya no sigo a Cristo. Es que es hermoso. La vida en Cristo es hermosa. ¿Alguien puede decir eso en esta noche? La vida en Cristo es bella. Imagínense que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahora tenemos vida. Ahora conocemos la verdad. Andábamos en oscuridad y ahora tenemos la luz del Evangelio. Experimentar a Cristo es demasiado maravilloso. Cuando los apóstoles estaban con Jesús en el capítulo 6, no voy a entrar en muchos detalles, pero se dio un problema ahí, que Jesús le habló fuerte a los fariseos, a los religiosos, porque Jesús conoce perfectamente, sabe el corazón de todos. A Él no lo podemos engañar. A Él no lo podemos engañar. Y Jesús sabía que los fariseos no lo aceptaban, que los fariseos no creían en Él. Y entonces Jesús les habló fuerte. Y dice que les habló tan fuerte que muchos de unos discípulos que le seguían se habían apartado. Y entonces en el capítulo 6, verso 67, dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Es que al Señor no se le sigue por obligación. No. Dice Él: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y le respondió Simón Pedro: ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras
de vida eterna. Verso 69. Y nosotros, a ver, léalo usted porque no quiero dar solita en la clase. A ver. Y nosotros, mire qué tremendo. Ya que ellos, Pedro, especialmente Pedro, que fue el que salió con esta respuesta, él ya había gustado de conocer a Cristo. Y lo que le había pasado a Pedro era maravilloso, no era perfecto, pero lo que él estaba experimentando eran cambios en su vida, eran cosas nuevas, de tener una vida aburrida, una vida de trabajo, una vida de solamente estar, ¿verdad?, en las redes sacando los peces, pescando para vivir. Jesús le había dicho: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Y Pedro escuchó el llamado y siguió a Jesús, y Jesús impactó la vida de Pedro de tal manera que Pedro no se iba a apartar del Señor. Hermano, y nosotros que hemos recibido a Jesús, que hemos nacido de nuevo, ¿acaso se nos ocurre de casualidad en algún momento decir: ya no voy a seguir a Cristo? Si a usted se le ocurre, yo lo invito a que en esta noche nazca de nuevo y se entregue a Cristo. Porque el nuevo nacimiento es una nueva naturaleza, es la naturaleza divina que viene a nuestra vida. Y cuando esa naturaleza divina llega, aleluya, tenemos una transformación completa en nuestras vidas. El Señor nos da vida, volvemos a vivir. Aleluya. Si usted le pregunta a uno que nació de nuevo, de verdad, hermano, tiene un gozo, pero aunque tenga problemas, tiene gozo. Aunque tenga problemas duros en su vida, hermano, el amor de Dios le llena todo. La paz del Señor viene sobre él. En una ocasión me contó un hermano que aceptó al Señor. Llegó a la iglesia y aceptó a Cristo. Y me testificaba: pastora, me dijo, le cuento que cuando yo salí de la iglesia, yo veía el día soleado. Para mí los días habían sido grises, pero al tener a Cristo, al nacer de nuevo, llegó la vida. Y cuando usted nace de nuevo, ni se le ocurre, pero ni por la mente le pasa a separarse de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen a esto? ¿A cuántos les ha pasado? Es que así es, mi amado hermano. Voy a ir un poquito más rápido. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. No podemos dar paso atrás. Fíjese que aunque vengan las situaciones difíciles, no podemos dar paso atrás, porque tenemos a Cristo con nosotros, tenemos la vida eterna, tenemos la seguridad de salvación, y la vida eterna la estamos disfrutando ahora. Yo quiero dejar esto en su corazón, porque es tan importante que nos gocemos en la palabra del Señor. Amén. No podemos dar paso atrás. Mire el apóstol Pablo en Romanos 8:35. Él dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, hambre o desnudez o peligro de espada? Y el verso 38 dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Podemos nosotros decir las palabras del apóstol Pablo, que no damos paso atrás, que no hay nada que nos haga dar paso atrás y dejar a Cristo. Usted decía, yo me he preguntado, ¿qué sería de mí sin Cristo? ¿Qué sería de mí sin servirle a Dios?
Usted se ha preguntado lo que sería de su vida. Es que en Cristo Él nos dio vida. Hemos sido llenos de su Espíritu Santo. Aleluya. Tenemos una esperanza viva. Gloria al Señor. Tenemos la vida eterna. Gloria a Dios. Jesús dijo en Mateo 10:22: seréis aborrecidos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin será salvo. Hebreos 3:12: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Oiga, se lo voy a repetir. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. No podemos, aleluya. No podemos apartarnos del Señor. Mi deseo es, mi hermano, que usted esté seguro de su salvación, de la vida eterna que tenemos en Cristo. Aleluya. Porque nuestra vida se puede terminar en cualquier momento. Este cuerpo puede morir, pero tenemos la esperanza en Dios. Vamos al verso 14 y 15. Este es un gran pasaje sobre la oración y esta es la confianza que tenemos. Dice el verso 14, que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Las peticiones que se hacen conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y yo creo que este pasaje se tocó un poquito la semana pasada, no me recuerdo muy bien, pero sí se tocó un poquito, pero sí sabemos nosotros que hay necesidades en nuestra vida y la voluntad de Dios para nosotros, escúcheme bien, hermano, nosotros cuando pedimos de acuerdo a su voluntad es cuando pedimos de acuerdo a lo que en su palabra está escrito. El Señor conoce lo que tenemos necesidad y muchas veces nos concentramos únicamente en pedir lo material y muchas veces, como dijo el apóstol Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal. Amén. Pero mira, el Señor se interesa por nosotros. La voluntad de Dios es que a usted no le falte nada. Amén. Esa es la voluntad de Dios. En Mateo 6, 31 y 34 dice: no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Pida de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo sé que el Espíritu Santo nos puede dirigir. Nunca olvidemos de pedirle a Dios que se haga su voluntad, que pidamos de acuerdo a su voluntad. Jesús nos enseñó en la oración, que en la oración modelo dijo que sea tu voluntad. Cuando Él oró en Getsemaní: Padre, hágase tu voluntad. Pero muchas veces nosotros queremos nuestra voluntad, ¿verdad? Y queremos hacer. Y el Señor sabe lo que le conviene, lo que nos conviene y lo que no. Y un padre, si sabe que no le conviene, no se lo va a dar porque no es su voluntad. Amén. Pedir de acuerdo a su voluntad. Él nos oye y todas nuestras oraciones. Amén. Así que vamos a decirle al Señor que nos ayude para pedir de acuerdo a su voluntad. Pida de acuerdo a su palabra. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Que le pida al Señor que le ayude a crecer cada día más en la fe, que lo llene de su Espíritu Santo. Mire, eso el Señor no se lo va a negar, le va a dar las respuestas. Amén. Pidamos que Dios nos dé más amor al prójimo. Pidamos que ya no seamos tan llenos de ira. Eso es voluntad de Dios, que le pidamos y Dios le va a contestar. Si usted ya no puede con su mal carácter, pídale a Dios que le arregle ese carácter, que le dé el carácter de Cristo. Y quiere que le diga una cosa: el Señor le va a contestar, porque está pidiendo bajo la voluntad de Dios. Lo que pedimos dentro de la voluntad de Dios, Dios obra. Aleluya. Y cuando le pedimos al Señor que le queremos servir,
el Señor nos escucha. Y dice, bueno, ¿quieres servirme? Vente, te voy a poner a trabajar. Y el Señor le contesta, porque son peticiones que son la voluntad de Dios. Pero hay veces que le pedimos a Dios, Señor, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Señor, es tu voluntad que me case con el fulanito. Le está pidiendo a Dios si es la voluntad que se case con el fulanito, si ya tienen todo arreglado para casarse. ¿Verdad? Son cositas, ¿verdad? Que a veces suceden. Pero oremos que Dios nos dé conforme a su voluntad. Vamos a los siguientes versículos, ya que quiero terminar en esta noche, ¿verdad? Con la conclusión. El versículo 15. Versículo 15 dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, si pedimos de acuerdo a su voluntad. Verso 16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Amén. Entonces aquí entramos en este versículo. Este es un pasaje que ha tenido muchas interpretaciones. Y yo quiero llevarlo a lo más esencial, lo que el Señor, ¿verdad? A través del estudio de su palabra pude escribir para que nos edifiquemos. Amén. Algo que queda claro es que Dios en este pasaje, a través del apóstol Juan, nos da unas advertencias muy severas. Nos recuerda que debemos andar en rectitud, quien nos da del poder para tener victoria sobre el pecado. Amén. Recuérdese que Jesucristo nos da victoria sobre el pecado. Amén. Dice la palabra del Señor, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Recuérdese, vamos al contexto, al verso 12. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, aquí está hablando el apóstol Juan, está dándonos un versículo donde nos habla de un pecado que no sea de muerte. Le voy a dar un versículo más, San Juan 19, 28 al 29. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. Una vez que una persona nace de nuevo, esa naturaleza divina de Dios se incorpora en nosotros y nos hace una nueva criatura. 2 Corintios 5:17. Ahí lo tenemos, 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Un creyente nacido de nuevo puede fallarle a Dios. Escúcheme bien esto. Puede fallarle a Dios. Puede pecar en algún momento contra Dios. Me enoja un hermano de por aquí, ¿verdad? Y quizá no es así, pero voy a dar un ejemplo. Me enoja alguien y yo digo, ojalá que lo tire un carro, ojalá que... Y tengo esa ira contra ese hermano. Y quizá en ese momento yo decía mal sobre aquel hermano. Y soy nacida de nuevo. Pero pasa algo. Yo sé que lo que yo hice, que lo que pensé, que lo que deseé, no le agradó a Dios. Entonces viene el Espíritu Santo a mí, me redarguye y yo digo no. Y voy con aquel hermanito y voy y le pido perdón y me reconcilio con él y le pido perdón a Dios. Amén. Pequé, pero ese pecado no se quedó en mí, no permaneció en mí. Entonces a esto aquí se le llama pecado no de muerte. ¿Okay?
Y por eso el apóstol aquí lo explica: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado no de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Entonces nosotros, pues, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, el Señor nos dice en su palabra: hijitos, no pequéis. Amén. Pero si pecamos, abogado tenemos para con Dios. Esto no quiere decir que nos da lugar a que tendamos a pecar. Yo le quiero preguntar a usted en esta noche, si alguien cuando ha pecado, ¿cómo se ha sentido? A ver, alguien que me quiera decir, cuando usted ha pecado contra Dios, ¿cómo se sintió? Mal. Ha llorado. Se ha ido en el momentito que pecó, el Espíritu Santo lo redarguyó y ha tenido que ir a pedirle perdón a Dios. Y muchas veces, como dice el apóstol, a veces nosotros podemos ver a algún hermano, quizá cayó en un adulterio, pero dice aquí que oremos por él, y quizá ese hermano se arrepiente y Dios lo perdona y Dios lo restaura, porque el Señor dice que oremos por él y él no permaneció en el pecado. Entonces él, ¿verdad?, le pidió perdón a Dios por ese pecado que cometió y se arrepintió. Ahora, cuando nos habla del pecado de muerte, esto es aquellas personas, porque mire, aquí habla hermanos, dice hermanos. O sea que aquí en la congregación pueden haber hermanos que tienen pecado de muerte. Y ahora voy al pecado de muerte. El pecado de muerte es aquel pecado, es cualquier cosa que rompe la comunión con el alma y con Cristo, y como consecuencia se aparta del cuerpo de Cristo y se aparta de Dios, y no le espera otra cosa que una muerte espiritual. Y muchas veces esto no se trata, algunos creen que esto es de una muerte física, porque dan ejemplos de lo que pasó con Ananías y Zafira cuando pecaron. Pero no, esto se trata de lo espiritual. Recuérdense que el reino de Dios es espiritual. Amén. Entonces esto se trata de una muerte espiritual. Una persona que no ha aceptado a Cristo, que no ha nacido de nuevo, escúcheme bien, porque todos pueden creer, pero el nuevo nacimiento es una cosa. El que nació de nuevo, mire hermano, tiene la naturaleza de Dios. Amén. Tiene el soplo de Dios. Dios le dio vida cuando estaba muerto. Entonces esto lo trajo a un conocimiento de lo que es la voluntad de Dios, de no pecar. Y yo le voy a leer el verso que sigue. El versículo que sigue dice, el verso 18, vamos a pasar al verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Practicar es vivir en el pecado. Yo espero que me esté dando a entender en esta noche. Practicar el pecado es vivir en el pecado. Y un creyente, un nacido de nuevo, no puede practicar el pecado. Amén. No podemos. Aquí, si hay personas, ¿verdad?, que en la congregación, ¿verdad?, que son hermanos, están aquí, pero se le conoce porque mienten. Y siempre está mintiendo. Y siempre está mintiendo. Y cuando se le llama la atención, dice: no, mire, esta es la última vez que miento, y ya está mintiendo. O sea, está permaneciendo en el pecado. Pero los que hemos nacido de nuevo, mi amado hermano, no podemos nosotros permanecer en el pecado. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, cuando el apóstol Juan está hablando de pecado de muerte, es aquellos que practican el pecado.
Y como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, estoy hablando a los que han nacido de nuevo, no practican el pecado. Quizá ocasionalmente podemos fallarle a Dios, podemos pecar, pero hay algo que no nos deja mantenernos pecando. Agarrar el evangelio como un jueguito. Entonces usted no ha nacido de nuevo. Usted tiene que venir a los pies de Cristo y decirle: Señor, quiero experimentar un nuevo nacimiento. Es lo único que se puede hacer con una persona. Debe venir a los pies de Cristo y nacer de nuevo. Por eso dice el apóstol aquí dice, ¿verdad? Que ni se pida. En el verso que leímos, dice en el último versículo: hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, y hay pecado no de muerte. Volvemos allá a lo mismo, lo repite el apóstol. Y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero si leemos la parte final del verso 18, dice, y aquel que fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. O sea que hay una promesa para los que hemos nacido de nuevos. Tenemos la protección de Dios. Amén. Tenemos a Dios que nos va a guardar, y el enemigo no nos va a destruir, porque Cristo triunfó sobre la muerte, sobre el pecado, y Él nos dio ejemplo. Entonces, iglesia de Cristo, podemos decir en esta noche que los que hemos nacido de nuevo no permanecemos en pecado. Yo quiero que esta partecita quede clara. No quiero que se me vaya a ir nadie con alguna duda. Los que hemos nacido de nuevo no practicamos el pecado. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Está de acuerdo conmigo? No podemos, porque hemos tomado en serio el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hemos tomado muy en serio ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Bendito sea Dios. Les decía que hay varias interpretaciones. Cuando se habla de pecado no de muerte y pecado de muerte, en la iglesia romana, la iglesia católica, divide los pecados, uno que es un pecado más grande que el otro. En el evangelio no. En el evangelio no hay mentira blanca. Todas las mentiras son negras. Mentira es mentira. Hay otras religiones que cuando toman este verso piensan en pecados grandes y pecados, le dicen pecado venial y pecado mortal. Pero la palabra de Dios dice que la paga del pecado no está dividiendo pecado grande ni pecado chiquito. Toda mentira, aquí sí que los cristianos nada que una mentirita blanca. Quizá en alguna ocasión nos descuidamos y por salir del paso se dice una mentira. Pero ¿qué pasa? Usted dice una mentira y una intranquilidad todo el día, porque ya no podemos pecar. Ya no. Tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye. Aleluya. Entonces el pecado de muerte es aquel que rompe la comunión con el alma y con Cristo, y como consecuencia se aparta. Pero el que nació de nuevo, Dios lo guarda y va a permanecer en él. Amén. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por eso? Aleluya. Pecado de muerte como causa de muerte espiritual y eterna. Porque una vez que está muerto espiritual no tiene vida en Cristo. Y verdad, nosotros tenemos vida en Jesucristo. El pecado de muerte es cometido por personas que
hacen una falsa confesión de fe. Creen que aceptaron a Cristo, pero en realidad no nacieron de nuevo. Amén. Sí. Ujú. Amén. Ujú. Pensando en la salvación de la vida de ellos. Gracias, hijo. Pensando en la salvación, nosotros como iglesia, ¿cuál es nuestro rol, nuestro papel de iglesia de Jesucristo para que esas almas se salven? Porque si no aceptaron a Jesús, imagínense, hermana, si no hay una sinceridad, qué peligro. Es por eso que se ve a muchos que regresan al mundo, porque no hubo una convicción, una seguridad. Amén. Pero nosotros como hijos de Dios, o sea, ahí, ¿cuál sería nuestro rol exactamente? Bueno, Estando en una congregación que miramos que tal vez vienen, se congregan una vez, 2 veces, pero no hay crecimiento. Entonces, ¿qué podemos ver ahí, pastora? lo que se puede hacer en este caso, hermana, es, y gracias a Dios, en la iglesia se ha hecho y Dios los ha usado al ministerio de los diáconos, ¿verdad? Para dar un seguimiento, para dar el discipulado. Entonces, al ver que esta persona definitivamente no quiere, porque es que cuando alguien acepta a Cristo, que de verdad nació de nuevo, hermano, esa persona no se va a quedar en casa, va a busca su nueva familia, busca más de Dios, llenarse más de Dios. Recientemente alguien se convirtió aquí, no voy a mencionar nombres, pero pude ver en esa persona ese deseo de venir a la casa de Dios. Aceptó, llorando, se entregó a Cristo y ha permanecido, ha seguido pues buscando a Dios, y podemos ver eso. En otras personas quizá por alguna emoción vinieron, pero no se efectuó de verdad ese nuevo nacimiento. Nosotros como iglesia podemos ayudarles a darles más conocimiento para que ellos puedan recibir esa palabra, pero más de ahí no podemos nosotros, ¿verdad?, obligar a nadie a que nazca de nuevo. Amén, gracias, Amén. pastora. Amén. Uno de los puntos también sería, pastora, que como iglesia nosotros tenemos que estar en permanencia en oración, como nos lo manda el apóstol Juan, que oremos unos por otros, como también nos lo dice Santiago, ¿verdad? Que Amén. oremos por cada uno de ellos. Amén. Gracias, pastora. Amén. Y ya vamos a ir terminando. Los últimos 2 versículos que tenemos, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que el príncipe de las tinieblas es Satanás, y por eso el mundo está como está hoy en día. El pecado, ¿verdad?, la maldad se ha aumentado. Pero tenemos en Dios, ¿verdad?, como decíamos en el verso anterior, que el Señor nos guarda. Dice el verso 20, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Aquí el apóstol está terminando esta carta y nos habla, ¿verdad?, de que nosotros hemos conocido al Dios verdadero. Amén. Tenemos al Cristo que un día descendió del cielo, que dejó todo, se humanó para ser como uno de nosotros y entregar su vida por nosotros. Lo conocemos, sabemos que Él vino de Dios, anduvo aquí con nosotros y volvió. Él le dijo a Jesús: la gloria que tuve antes, ¿verdad? Él también, allá en el Getsemaní, cuando Él oraba, ¿verdad?, Él sabía que ese momento volvía nuevamente, Él regresaba al Padre. Entonces nosotros tenemos esa seguridad que estamos, que Cristo es el verdadero Hijo de Dios y que Dios es el Dios Todopoderoso. Y en el último versículo dice, es como si se saliera de contexto este versículo, ¿verdad?, después de hablar de todo lo que viene hablando el apóstol, y dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y cuando habla guardado de los ídolos, no está hablando de imágenes, no está hablando, ¿verdad?, de tener unas imágenes y adorar a estos. No, guardarnos de lo que pudiésemos idolatrar, de las cosas que puedan tomar el primer lugar en nuestras vidas. Cuidémonos, ¿verdad? Se puede idolatrar
la familia, los hijos, el carro, el trabajo, la casa. Y el apóstol aconseja que nos guardemos de toda idolatría. En esta noche, mis amados hermanos, recuérdese, tenemos vida eterna en Cristo. Esta vida eterna tenemos nosotros cada día que creer. Creí hace 20 años, yo no sé cuándo se entregó a Cristo, pero hoy usted puede seguir creyendo en Jesucristo y su fe se puede seguir aumentando a través de los estudios de la palabra. Recuérdese, mi amado hermano, los nacidos de nuevo no permanecemos en pecado. El pecado de muerte es aquel que permanece en pecado, y si muere permaneciendo en pecado, lamentablemente le espera una muerte eterna. Pero hoy es el día que puedes venir a Cristo y nacer de nuevo. Hoy es el día que usted puede decirle al Señor: Señor, quiero experimentar ese nuevo nacimiento. Por eso es que hay muchas personas, ya terminó, mis amados hermanos, por eso hay muchas personas que quizá quieren seguir al Señor y de momento vuelven atrás y dicen: pero es que yo quiero de verdad. Es porque no has nacido de nuevo. Pero el Señor te dice en esta noche: yo puedo darte ese nuevo nacimiento para que de verdad experimentes lo que se siente tener a Cristo. Amén. Y eso es lo más bello que nos ha podido pasar. Puestos de pie en esta noche, mis amados.